que se hizo en 94, se aprobó en 94, que comprende 18 municipios, pero la parte central, más el área urbana, prácticamente todo este sector, que es buena parte, el 80% del área urbana, corresponde al municipio de Oaxaca de Juárez. Los otros 17 municipios pues son pequeñas partes de la periferia, sobre todo en aquel sector norponiente, el sur y esta parte oriente. El plan creo que también serviría de ejemplo para valer la pena ya ir mezclando las dos cosas, ver esto y hacer algunos comentarios. En los planes de zona conurbada, de ordenamiento, de ordenación de zona conurbada, que algunos de ustedes van a hacer, me parece que el caso de ustedes de Jojutla, ahí el planteamiento es que estos planes son de la naturaleza de estos planes en términos urbanísticos, es que tiene que ser un plan estratégico, ¿verdad?, que esté por encima de los planes de centro de población o del nivel de planes parciales. Esto es, no se trataría de establecer propuestas urbanísticas de detalle, ni mucho menos la parte instrumental de un plan de este tipo tendría que aterrizar en cuestiones muy específicas de uso del suelo y de normatividad de uso del suelo, porque esa es una atribución de los gobiernos municipales, que cada gobierno municipal debe establecer y que tienen que ser instrumentados en la figura de un plan de desarrollo urbano, de centro de población, o en su caso, en un plan parcial. Entonces, en consecuencia, el plan de zona conurbada tiene que ser una visión general de lo que no pueden ver estos planes, que es el conjunto. El problema de conurbación, esto es de crecimiento urbano en más de un municipio, y tiene que entonces verse ese conjunto territorial y establecer una propuesta de ordenación urbana para ese conjunto, una propuesta estratégica que tenga una visión de largo alcance, que vea la problemática actual y la visión de largo alcance, como modelo de ordenación urbana, que sería esto. A mí me parece que este plan peca en que tiene una zonificación detallada para el nivel que debería tener. Esto es, hay muchas áreas, muchas zonas que se definen aquí con usos del suelo. Este plan debería definir, desde mi punto de vista, esta figura de planes, por ejemplo, las grandes cuestiones sobre la zona conurbada. Después, ¿qué papel debe desempeñar el centro de la ciudad, el centro histórico, en relación a la periferia? En función de la dinámica regional y por supuesto, de la posición de la ciudad en su región y de su dinámica demográfica y por consecuencia de dinámica urbana, ¿cuáles deben ser el horizonte demográfico y de crecimiento urbano que se prevé? ¿Hacia qué zonas debe crecer la ciudad y en qué zonas no debe crecer la ciudad? En consecuencia, ¿dónde debe haber zonas de reserva territorial para el crecimiento urbano? ¿Dónde debe haber zonas de protección o de preservación del medio? ¿Y dónde debe haber otras zonas así muy cuidadas, ¿no? de zonas agrícolas que no se deben tocar? Aquí en este plano, ustedes ven con la terminología, que no están muy claros sus conceptos. Otro tema que es evidentemente de coordinación y de tipo metropolitano, conurbado, además de estos factores, es, bueno, ¿qué hacer con las zonas naturales? ¿Qué tratamiento hay que darle? Aquí no tampoco está muy claro, simplemente una zona de preservación y nada más, que no establecen ideas políticas concretas de cómo preservarlo. Otro tema es los elementos estructurantes de la ciudad que tienen que ser compartidos entre los diferentes municipios. Un tema clave es la estructura vial, la red vial. Tendría que haber, en consecuencia, el modelo de previsión futura de la ciudad, un modelo de vialidad a futuro también, que jerarquice vías, que establezca secciones y no meterse a tantas vías pequeñas. Ahí me parece que un exceso de vías. Tienen que establecerse las vías primarias, que realmente tengan un carácter organizador en el conjunto del fenómeno de conurbación. También debería poner especial atención al problema de otras formas de transporte, como el ferrocarril, que ahí no se dice nada.
o como los puntos de contacto del transporte regional con la vida urbana de la ciudad, como las terminales de transporte, dónde llega el ferrocarril y cómo se conecta a la ciudad, dónde debe llegar los autobuses y por tanto deben estar las terminales de carga y de pasajeros para que se conecten a la red general de la zona. Los grandes equipamientos que tienen que ver con esto, las instalaciones universitarias, los mercados, las centrales de abasto, en fin, grandes proyectos que deben ser vistos con una visión de conjunto. No preocuparse por los jardines de niños ni por los parques infantiles, sino por los grandes equipamientos de cobertura para toda la ciudad que deben tener una localización estratégica y que se deben ver justo a este nivel. ¿Me explico? Eso tampoco es abundante, el plan es muy escaso en eso. Y hacer algunas previsiones sobre las fuentes de abastecimiento de agua, si es que el agua que se tiene es suficiente para el futuro crecimiento, si no, a plantear alternativas de dónde habría que conseguirlo. Las redes generales de infraestructura, plantearlas, si es necesario. Por ejemplo, se está previendo el crecimiento para acá y acá no hay agua, pues entonces ¿cómo le vamos a hacer para llevarla? Tiene que ser básico, ¿no? El sistema también, complementario a esto, el sistema de desalojo de agua. Si todo el agua sale por dos ríos y se suman en el río Atoyac, sin tratamiento, pues eso quiere decir que el problema de contaminación es fuerte. Entonces, ¿cómo se debería plantear un sistema metropolitano de depuración de agua, de saneamiento de agua, con una, dos, tres, una gran planta aquí al final de la ciudad, o varias plantas que seccionen y vayan depurando todo el sistema parcialmente, y que en suma garanticen que cuando salga de la ciudad las aguas vayan con un nivel aceptable? Eso tampoco lo dice el plan. Esos son los temas, como muchos otros más. La basura. La basura, exactamente. En fin, hay otros temas de servicios que tienen que ser vistos en coordinación de los municipios con esta visión estratégica de conjunto y de largo alcance que un plan de conurbación tendría que dar. Y esos son los puntos fundamentales, que nuestros planes de conurbación y de zona metropolitana no lo han hecho. Y dejar, para que sirva como elemento, marco general de referencia de planeación, para que otras figuras de planeación con atribución ya en los municipios desarrollen esas propuestas, ¿verdad? A nivel de propuestas de detalle, propuestas de uso del suelo específico, muy detallado, ¿verdad? De equipamiento, de infraestructuras de vialidad secundaria, terciaria, si fuera necesario, de urbanización en nuevas zonas, etcétera, etcétera, etcétera. Y sus partes normativas. Entiendo por qué se hacen estos planes así, por dos cosas. Digamos, la parte técnica así nos entona, es que si no hay un plan, es mejor tener un plan general así como este, lo más detallado que se pueda en lo general, que no tener nada, porque no se tienen antecedentes. ¿Sí me explico? O sea, de no tener, como no hay planes parciales, ni planes de centro de población, o planes municipales, o bien planes parciales, pues es mejor tener un plan general que más o menos defina eso que les acabo de decir y otros aspectos urbanísticos, a no tener nada. En ese sentido lo entiendo, pero debería ser una situación transitoria mientras no se tengan las otras figuras de planeación de detalle, que es en lo que realmente deberíamos, entre paréntesis, en el país estar trabajando ahora, desde mi punto de vista. Pero también tiene una vertiente política, administrativa, que los planes de conurbación, como competen aquí a 18 municipios, en teoría tendrían que ser hechos en una comisión, ¿verdad? Política, donde participen esos 18 municipios y el gobierno del estado, que crea a su vez un secretariado técnico de esa comisión, que sería el responsable técnico de elaborar el documento. ¿Qué es lo que sucede? Que la comisión queda comandada, dominada por el gobierno del estado, y el secretariado técnico de las comisiones son un empleado del gobernador, del gobierno del estado, y en consecuencia es un plan pagado, financiado, promovido por el gobierno del estado, por funcionarios del gobierno del estado,
con contratistas del gobierno del Estado que no toman en cuenta en lo absoluto a los municipios. Y entonces lo ven como un instrumento de control de la ciudad por parte del gobierno del Estado. Eso, desgraciadamente, eso es lo que ha pasado. Entonces estas figuras, además de que técnicamente no están cumpliendo el papel que deberían hacer en lo estratégico y que se meten en otros temas supuestamente de detalle, pues también están vulnerando la autonomía o las atribuciones municipales en la materia y pretenden ser un instrumento de impuesto y de control hacia los gobiernos locales. Esa es la problemática. En consecuencia, los gobiernos locales, sobre todo gobiernos grandes y más o menos fuertes, como el del Ayuntamiento de Oaxaca, cuando no son ya del PRI, se salen del sistema, entonces dicen, a mí no me vas a venir a imponer tu plan. No lo puedo desconocer porque jurídicamente es válido, pero entonces yo voy a tomar y hacer lo que me toca. Y eso desde la lucha política pues me parece que es sano, se tiene que dar. Desde la parte técnica, que es la queja que a mí me daban los funcionarios del gobierno municipal, es que con este plan y con sus normas pues no se puede regular nada. Porque vean, por ejemplo, aquí el centro histórico tiene dos zonas, una de puntitos blancos y otra de cafecito. ¿Y eso qué quiere decir? Zona mixta, no sé qué, comercial y de servicios. Pero si hay, ¿cómo puedo distinguir en esa zona tan grande, ¿verdad? Puede ser que se permita un bar o un hotel. Y no hay ninguna otra norma, más que sí está permitido y sí está permitido. Ambos están permitidos. Entonces, un bar junto a un hotel, pues como que a lo mejor puede ser o no puede ser compatible. O un comercio grande de abastos, como por ejemplo una gran tienda de telas, junto a un hotel, pues a lo mejor tampoco es muy compatible. ¿Y cuánto pueden, como arquitectos, ponen cuántos metros puedo construir? O sea, los coeficientes de aprovechamiento, el famoso cost y CUS, no los dice. ¿Cuántos metros puedo construir? ¿Cuántos metros tengo que dejar libres? ¿Cuántas viviendas puedo hacer? No lo dice. Por otra parte, no tienen reglamento de construcción, para variar. Entonces imagínense cómo poder controlar ciertas cosas. Además es centro histórico y el INAH tiene sus propias normas y pues, es un despelote que a río revuelto, ¿no? Hay una ausencia, hay supuestamente normas, pero la verdad es que no hay normas precisas, hay competencia de atribuciones, quién debe determinar ahí el uso del suelo, el gobierno del Estado, el ayuntamiento, el INAH, los tres, con qué documentos normativos, el plan no dice nada, las normas del INAH no hay normas, son criterios personales, el reglamento de construcción no existe, entonces imagínense el despelote. Esa es la situación que se está viviendo en la ciudad de Buenos Aires. Entonces estos planes pues ni cumplen la función estratégica que debería tener un plan de zona conurbada, porque evade estos temas que les acabo de enunciar hace un momento y además pretende meterse a otras cosas que ni las desarrolla suficientemente y que además no le competen política y administrativamente y técnicamente también. Entonces está ahí como a caballo entre una cosa que no es y otra cosa que tampoco es. Y además pues muy polémico, porque al final de cuentas pues nadie está de acuerdo con él. Bueno, que en Oaxaca nadie está de acuerdo con él, pero bueno, eso no me extrañaría mucho. Pero bueno, esa es, digamos, la situación. Entonces creo que esa confusión valdría la pena que con el tiempo se vaya subsanando. Entonces los planes, si ustedes pretenden hacer un plan de conurbación, deben tener claro que esa es una primera visión que después tendría que ser complementada con los planes de centro de población o planes parciales, ¿verdad?, que definan las atribuciones que el artículo 34 o 35 de la Ley de Asentamientos Humanos establece para los municipios. Entonces eso no lo puede tocar el plan de zona control, pero sí debe hacer un planteamiento, una revisión y un planteamiento de estos problemas de infraestructura, de servicios, de elementos estructurales de la ciudad, de grandes temas que la ciudad tiene que ser vistos regionalmente y en el conjunto conurbado. Ese es el tema. Bueno, pues pasemos. El municipio, creo que está al revés. El municipio de Oaxaca, que tiene que ver con todas estas áreas que están de colores,
incluyendo este blanco. Solamente estos que están aquí, este pedazo de área urbana que no está dentro de estos polígonos, serían otros municipios. Entonces lo que plantearon ellos fue que iban a dividir el área urbana en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sectores que más o menos se embonan con sus agencias municipales, ¿verdad?, que tienen ahí. Como ven, aquí está al revés. Algunos son formados por 2, otros por 3, 4 agencias municipales, ¿verdad? De tal forma que todo lo que es el territorio municipal tuviera otro nivel de planeación, de detalle, ¿verdad?, a nivel de ordenación urbana y de normas de regulación para el territorio municipal, de tal forma que al final de la administración todo el territorio municipal tuviera estas propuestas de detalle y una normativa que realmente hiciera que los planes, sobre todo lo que es licencias de construcción, uso del suelo, reglamento, notificación, subdivisión, fraccionamientos, etcétera, tuvieran realmente un marco normativo y regulatorio. El plan de esta parte del centro, que comprende el centro histórico y sus áreas aledañas, llevan como 3 años haciéndolo entre el gobierno del estado, el municipio y el INE. ¿Haciendo qué? El plan parcial del centro histórico. Llevan 3 años entre ellos haciéndolo y se van a tardar otros 3 seguramente, y lo más probable es que no lo acaben nunca. Entonces ese no se va a hacer, está ahí de forma tripartita. Aquí sí hubo financiamiento de los programas de las 100 ciudades para que se pudiera pagar los estudios. Inicialmente querían hacer los restantes 7, que han tardado mucho porque no tienen dinero. El primer plan es que querían hacerlo internamente. Entonces, a mí me invitaron que yo asesorara y dirigiera los trabajos del equipo local de planeación. Yo les pedí que se creara una unidad especial de planeación, o sea, con gente contratada específicamente para eso, por tiempo determinado, o sea, que no tuviera nada que ver con la administración, sino que fueran contratados específicamente para ello, se nombrara a los responsables técnicos de esto y que yo con todo gusto los dirigí. No lo pudieron hacer por falta de dinero, por problemas con el sindicato, ustedes saben. Entonces lo único que se pudo hacer es que una área de la dirección se dedicara parcialmente a hacer ese trabajo. Entonces decidimos tomar como piloto este y yo lo dirigí. Supuestamente lo debemos haber hecho unos 6 meses. Nos hemos tardado casi ya en 3 meses. Bueno, yo creo que ya está terminado. No sé cómo se va a aprobar, porque también el proceso de aprobación es muy lento. Y esta gente, la velocidad no es una virtud, ¿no? Además de que es muy complicada todavía. Yo espero que se pueda aprobar eso. Y ahora hicieron un convenio con la universidad para que este y este, ¿sí son esos dos? No, creo que este está al revés. Este y este, sí, este y este, sí, lo hagan como tesis los estudiantes de la universidad. Yo voy a dirigir uno que es este de aquí y donde ya hice un cierto avance. Y los otros 4 me lo dieron con un contrato, en donde ya me lo llevaron también al límite. Tengo que terminar en 6 meses, cuando ya casi va a estar las elecciones en 5. Pues pasemos a la siguiente. Este es el caso que se definió. Esta es la famosa agencia. Inicialmente íbamos a trabajar nada más sobre esto. Nos costó un trabajo determinar lo de las agencias porque nadie sabe dónde están los límites. Inicialmente íbamos a trabajar sobre esta, que tiene una forma muy particular, porque esas agencias tienen que ver con los límites municipales, pero también con cuestiones históricas de cómo se formaron esas agencias. Todas tienen que ver con comunidades indígenas o con ejidos o con fracciones de pequeña propiedad que se juntaron, en fin. Entonces, en realidad, las agencias aquí se forman con un mosaico de toda esta parte es pequeña propiedad, de esta parte son términos comunales, esta parte es pequeña propiedad en 2 fracciones. Y este pequeñito es otra agencia porque es pues un ejido, una dotación ejidal.
es prácticamente lo envolvía. Dije, pues ya hagamos los dos de una vez, nada más eso estaba aquí pegado. Y sin mayor argumentación de que eso, y viendo que realmente convenía hacerlo, pues se integró y se hicieron estas dos agencias en un solo plan. Y de esa manera se fueron armando todos los demás, tal forma que nomás quedaran 7, ¿no? de las 15 o 20 agencias que hay. Pero aquí la identificación, costó mucho trabajo la delimitación del área de estudio. No fue un trabajo, digamos, muy reflexivo, así muy teórico, con mucho concepto de por qué delimitarlo. Fue muy pragmático, decir, bueno, pues las agencias, porque esa es con la que se tiene, digamos, administrativamente alguna relación, en alguna parte teníamos que cortar, ¿verdad? Y además las agencias están identificadas con comunidades, con grupos de la comunidad muy claros, con límites precisos, que tienen sus usos y costumbres y sus formas de representación más o menos claras, que a veces resulta que hay varios representantes de las comunidades. Los comisariados de unidades uno, más los viejos otro, más las organizaciones de los avecindados a los que ya les vendieron. Es complicadísimo. Entonces, bueno, insisto, costó un poquito de trabajo, pero ahí se pudo delimitar los políticos. Bueno, al revés, no lo puedo identificar. Con una fotografía aérea, este fue un trabajo de artesanía que hicieron ahí los jóvenes. Hicimos un ortomapa de la forma más ranchera del mundo. Porque tienen unas fotografías del año 95 a colores, entonces se hicieron una serie de pruebas ahí medio raras y se pudieron sacar copias de las copias heliográficas y de las heliográficas se armó este mosaico, que bueno, no es un mosaico restituido, pero sí forma lo que se llama un ortomapa. Y con ese pues, nos dio una base, digamos, cartográfica para toda la zona. Ubicamos los polígonos, más o menos, pero insisto, ahí se perdió demasiado tiempo y fue poca la actividad que se tuvo. Pero se me ocurrió en un momento y se la tomaron muy en serio y se echaron casi un mes haciendo esa actividad. Cambió. Aquí en este plano también está invertido. Se amplió lo que dice el plan de zona conurbada, porque también fuimos muy pragmáticos. Como estos planes los tiene que aprobar el gobierno del estado. Y legalmente los planes parciales se establecen como derivados del plan de zona conurbada, pues no podemos ignorar totalmente lo que dice el plan de zona conurbada. El plan de conurbada es el documento base y a partir de él se hace una propuesta de detalle que modifica en lo que se justifique al plan de ordenación. Pero no podemos ir, como hay opinión generalizada entre los regidores, entre figuras importantes del municipio, de que ese plan no sirve para nada y como fue hecho por el gobierno del estado, se debería tirar y el ayuntamiento panista debería ser otro. Yo le dije, no, esperen, no se acelere, porque así no nos van a aprobar nunca, porque legalmente es un plan vigente. Por otra parte, la justificación jurídica de que se hagan los planes está en la ley como derivados del plan, ¿verdad? Y el plan mismo da pie a que se hagan planes parciales, establece una serie de planes que básicamente se están retomando. Entonces las grandes propuestas no las podemos ignorar, podemos modificarlas, ajustarlas a detalle, y además insisto porque esto se va a aprobar, lo tiene que revisar el gobierno del estado y aprobar el gobernador, si no, no va a servir de nada. Entonces como que los convenció eso y bueno, aunque los regidores, sobre todo hay una licenciada síndico que es más radical que nada, ¿no? Y dice que no, eso no puede ser, y bueno, llevamos como 3 meses convenciéndola de que agarre la onda, no, en esa actitud no van a aprobar. Pero esto es lo que el plan dice ampliado para la zona, que no dice nada, dice que hay una zona aquí de amortiguamiento ecológico, ¿no? Que se constituye en un parque ecológico. Es un invento ahí donde ya mezclaron la legislación urbana con la legislación ambiental y generaron un problema que bueno, ¿para qué les cuento? Porque ahí ya nadie sabe que es una tierra de nadie en términos jurídicos. Si se determina por las leyes de asentamientos humanos o por las leyes de protección
Por supuesto que yo digo que es un plan parcial, está dentro del centro urbano y el plan de ordenamiento lo estableció de esa manera. Nosotros colgamos de ahí y lo determinamos con base a la ley de asentamientos humanos y a las determinaciones que los planes deben dar sobre este tipo de zonas. Pero hay otros que dicen que no, ahí está la pelea. Digo, ya los convencí y sobre esa nos vamos y no vamos a mover. Y la otra es que la zona urbana marcaba dos zonas, una zona de densidad media y una zona de densidad baja, era lo único que decía. Y con eso pueden hacer una casa desde milímetros hasta una casa de 250 metros, utilizando todo el lote, utilizando la mitad del lote, con frente de 8 metros o con frente de 40, como se les dé la gana. Eso se trata de regular ahora. También. Bueno, entonces hizo un inventario urbano. Vean que todos estos son planos, son en copias, con plumones. O sea, esa es la idea de que ustedes lo vean. ¿Cuánto tiempo se han llevado para hacer esto? Como 1 año y 3 meses. Pero este trabajo de inventario se tardaron muchísimo, lo hicieron ahí esta gente. Entonces, como eran del sindicato, pues todos son sindicalizados. Hay 3 sindicatos en el ayuntamiento. Entonces, pues trabajaban por ratitos. De 3 días a la semana, de los 5 días a la semana, pues iban 3 y 2 estaban de comisión, de licencia. Entonces fue desesperante. Porque ese tipo de chambas, con la gente que me ayuda, yo me lo he hecho en 2 semanas. Bueno, póngale 3 a toda el año, porque ya lo hemos hecho. Ahí lo que se hace es, con esta cartografía, unos 5,000, es una cosa buena, se disponía cartografía catastral, restituida muy recientemente, en 94-95. Tiene información de manzanas, de lotes, áreas construidas, alturas. Esto tardaron también enormidades en armar, porque la cartografía básica se tiene 1 a 1000, entonces tuvo que armar el mosaico, ¿verdad? Ligar todas las cartas y armar el mosaico 1 a 5000, que fue la escala en la que trabajamos. Eso desde un tiempo, ya ahorita ya tienen prácticamente todo el municipio, toda la zona que vamos a trabajar posteriormente, ya lo tienen hecho a esta escala. Ellos me van a entregar los planos escalando así. Este plano es un plano donde vaciamos el uso del suelo, pero como ustedes ven, se peinó la zona caminando, ¿verdad? Con las cartas 1 a 1000 y se fue identificando previo a una simbología que establecimos acá en función a lo que vamos a normar, y se identificaron los usos del suelo, las intensidades, sobre todo las densidades habitacionales, que son estas zonas amarillas. O sea, ahí ya establecimos los rangos de densidad que nos interesaba para poder diferenciar. Entonces, como ven, en realidad no son 2 zonas, eso es una zona bastante heterogénea, ¿no?, en densidad. Entonces ven que hay muchos colores amarillos. Los amarillos más canarios, digamos, son los de menor densidad, y los naranjas son de mayor densidad, o sea, viviendas cada vez más pequeñas o varias viviendas en un lote. Y los azules son equipamientos, los verdes son, ya no me acuerdo cuáles cálculos, que unos son áreas agrícolas y otras son áreas, sí, de vegetación, y los blancos son prácticamente baldíos urbanos o áreas que no tienen un uso determinado. ¿Y los verdes son áreas urbanas? Estos verdes me parece que son zonas de... Estos son zonas de vegetación. No, son zonas de cultivo. Son zonas de cultivo, así de pequeños huertos. Todo ese inventario se hizo a pie, con brigadas, con colorcitos, identificando el uso, y después las densidades se checaban con la cartografía en función de las áreas construidas y del número de viviendas que se había identificado en cada lote. ¿El azul qué es? Equipamientos. Ese grandote que se ve ahí es un parque. No, perdón, es un parque deportivo. Hay muchos baldíos. Se me van los datos ahorita de la cabeza, pero como casi el 40% de los lotes están baldíos, entonces hay una ocupación muy baja. Este es diagnóstico. Este es un plano que yo les llamo que soy el inventario urbano. O sea, ahí se manda a la gente a que levante todo lo que pueda haber. Básicamente se hace el inventario, que para mí es básico, el de uso del suelo, o sea, intensidad de construcción, de uso, número, después densidades de vivienda, o bien
la cantidad de metros cuadrados que se están utilizando para el uso. En el mismo recorrido se identifican dónde existen las redes de servicio, se identifica la jerarquía de las vialidades, se identifican redes de servicio, agua, drenaje, electricidad, alumbrado, teléfono, ahí mismo, calle por calle van anotando lo que ven. En las vialidades se identifican, se jerarquizan las vías, se miden todas las secciones de calles, se identifica por qué calles va el mayor flujo de vehículos, qué calles no tienen flujo de vehículos, son realmente secundarios, peatonales, los pavimentos, se identifica si tienen qué tipo de pavimentos tienen, se identifica también por dónde pasa el transporte, las paradas, las rutas. Claro, todo esto no está expresado en este plano, después se pasa la información a varios planos. Se saca información también sobre el uso del suelo en general, no nada más lo urbano, sino también dónde hay cultivos, dónde hay bosque, qué tipo de bosque, de sembradíos, en fin, infraestructura. Los puntos conflictivos de la vialidad también, donde ahí se ve que hay semáforos o se forman embotellamientos, donde hay comercio ambulante, donde hay tiraderos de basura, en fin, y se pone todo lo que hay en cada predio. Y después lo checamos con las fotografías aéreas que se disponía y con las cartografías para ajustar ya de manera precisa las densidades o las intensidades de los productos. ¿La que sigue? Este es, por ejemplo, el uso que hay en la parte natural. Ahí hicimos un rango, no hay cartografía temática del INEGI, entonces fue re difícil. Esta carta la hicimos nosotros de manera artesanal, porque aquí ya la restitución, el vuelo y la restitución fotogramétrica que contrató la tesorería, esta carta ya no salía porque ya no era área urbana, era un catastro urbano lo que contrataron. Entonces, pero había un traslape aquí de información, había información altimétrica, y con algunos planos viejos que teníamos por ahí, con algunos planos topográficos de propiedades que se tenían, con la carta unos 50.000 del INEGI y con la carta aquella de la zona conurbada, con eso prácticamente inventamos, porque debe tener un margen de error bastante grande, toda la cartografía esa. Y pues, bueno, por supuesto con las fotografías aéreas, identificando arroyos, caminos, etc. Con la fotografía con los recorridos de campo se identificó pues, estos usos, que básicamente estos son bosques de encino, son pastizales inducidos y zonas erosionadas, ¿no? Zonas de pastizal que ya no están utilizando, que son lomeríos. Ahí la que sigue. El inventario de uso del suelo se hizo en estos planos. Aquí me invirtió mucho tiempo. Yo la verdad no lo hago tan detallado, ¿no? Pero se planteó así y le echaron mucho trabajo. Pero como ven aquí, plano por plano, se fue inventariando lo que hay. Entonces estas cruces son los baldíos. Aquí, por ejemplo, esta es la iglesia. Aquí es la agencia municipal. Esto es la iglesia, esta es una escuela, este es un restaurante muy grande que hay ahí, en fin. Y en los planos de borrador pues, se indica ahí con letra que es cada cosa. Sobre la marcha pues, se pone el restaurante, las 7 regiones, venta de bebidas alcohólicas, buen quesillo, esta que tienda, tiendita de abarrote, Cecilio. Guapa la encargada. En fin. Chocolate. De barro. Con gusano. Sí. En fin, se van anotando todo. Estos planos que se pasaron en limpio, entonces se tiene todo. En esta zona fueron 60 planos de este tamaño, 1 a 1000. Y bueno, tiene todo el inventario de uso del suelo básicamente. En otros planos, en los planos en borradores donde teníamos todas las notas de comercio ambulante, si tiene asfaltos, tiene banquetas, si tiene cuánto mide la sección de la calle, todo eso. Aquí nada más pasamos el uso del suelo. Ahí, están invertidas todas. Aquí este fue un ensayo que se hizo, pero bueno, estos
planos son sobre albanel y todos rotos de que se pegaron 20.000 veces sobre el respirador, se ensuciaron. A partir del uso del suelo se fueron identificando microzonas homogéneas, de usos predominantes. ¿Por qué es tan heterogéneo el uso del suelo? ¿Verdad? Y a veces en una manzana, pues casi todos los lotes tienen si no un uso diferente al habitacional, sí una densidad diferente. Entonces, bueno, lo que se hizo fue ir integrando ya inclusive los rangos de densidad que íbamos a manejar normativamente, cómo quedaba el uso del suelo. Diagnóstico todavía. ¿Sí? Entonces ya tratando de agrupar zonas, por ejemplo, aquí el uso predominante son, salvo excepciones, son de este tipo, ¿no? Aquí en esta manzana, pues también el uso predominante es este. Aquí tenemos en esta manzana grandota, pues, que el frente tiene estos dos usos, pero acá el fondo predomina un uso de una densidad. La que sigue. Aquí se ubicaron ya de manera resumida, al final de cuentas, las coberturas de servicio. Dado que no tenemos información de dónde hay red, pero no hay información del estado de las redes. Lo único que pudimos resumir es la cobertura de los servicios, donde hay agua, donde hay drenaje, donde hay energía eléctrica, en fin, para determinar áreas atendidas con todos los servicios y áreas de eficiencia en los servicios. No, el organismo municipal no tiene la más remota idea de nada, no pide informes y no sabe nada. Y a diferencia, por ejemplo, cuando trabajé en Tlanepantla, que el organismo municipal tiene todo controlado, ¿no? Sabe hasta cuántas puertas tiene cada pozo, casi. O bien, un tipo lo sabe, a lo mejor no tiene documentado, pero lo tiene en su cabeza y es cosa de sentarse con él pacientemente y le explica todo. En este caso no, el organismo de agua funciona bastante bien. Bueno, aquí también inventaríamos todas las zonas federales, porque hay una zona de escurrimiento, de barrancas, determinamos las secciones de acuerdo a lo que dice la ley de aguas nacionales y también a lo que tenía la Comisión Nacional del Agua en la delegación estatal, que casi no era nada. Todo lo demás lo sacamos a partir utilizando el criterio que marca la ley, del tamaño del cauce. Determinamos a partir del tamaño del cauce cuál era la sección que íbamos a considerar. Y algunas zonas federales, como una línea de electricidad que pasa por ahí. ¿Y qué otra cosa marcamos? Bueno, y en otro plano todas las secciones de calle se marcaron, porque ahí el problema de los alineamientos es el pan nuestro de cada día. Como es una organización muy irregular, pues la gente va a pedir alineamiento y uso del suelo. Entonces va y dice, es que mi vecino tiene 5 metros de sección, entonces yo quiero que me dé 4,5. ¿Cómo van a dar secciones de 5 metros? Si se siguen dando secciones de 5 metros, pues eso es un andador, porque ya no puede pasar más que un coche, en todo caso. Y son algunas vías que más o menos pueden ser importantes dentro de la zona. Entonces se trató de identificar casi tramo por tramo todas las secciones reales que había. Ellos ya tenían un trabajo adelantado para que la propuesta se pudiera, al menos en lo que fueran vías primarias y secundarias, definir secciones razonables y donde se podía y donde ya no se podía, bueno, pues afectar lo menos posible para que quedara una sección lo más regular posible, ¿no? Entonces, de hecho, ahí, además, en este nivel de plan de parcial, casi está haciendo una regularización urbana, no de la tenencia, sino una regularización del trazado urbano. Eso también costó un trabajo de demonio. Y uno sabe que donde le pinta una raya, pues por ahí va a respingar la gente, pero pues ni modo. Cuando menos para garantizar el derecho de vía y que en algún momento, si piden una licencia, no se construya sobre ese derecho. Entonces quedaron aquí volteados. Aquí ya, esto era realmente lo que yo les quería mostrar, es que vean cómo en planos en albanel, así que calcamos fueron casi los planos de borrador que hicimos. Hay muchos de estos yo los hice acá con mi propia mano porque fue muy complicado. Yo pensaba dirigir el trabajo y al final tuve que remangarme las manitas y empezar a echar rayas, pero fueron planos de borrador
Ya estos planos se han pasado en computador, en CAD, y ya están muy bonitos, en fin, ¿no? Pero así fueron como se produjeron los borradores, no se le invirtió mucho tiempo ni fue muy costoso. Entonces una cosa similar es la que yo esperaría que ustedes puedan producir, una cosa más presentable, limpia, pero que no se le gaste mucho tiempo al trabajo, que sea más un trabajo analítico. Este plano que ya no me acuerdo qué es, no está de Cales, creo que es un plano donde definimos políticas territoriales, el tratamiento que se le iba a dar a cada zona. Entonces hay básicamente dos áreas, el área urbana y el área no urbana. Entonces dentro del área no urbana pues hay una serie de propuestas. Por ejemplo, aquí, esta es una zona típica que entonces tendrá que tener un cuidado especial y una normatividad que proteja el patrimonio, entre comillas, urbanístico y arquitectónico que existe. Esta es una zona que forma parte también del sector tradicional, que si bien no tiene el mismo valor típico como pueblito que esto, pues tiene ciertos elementos arquitectónicos y sobre todo de uso del suelo que también hay que tener cuidado para no propiciar una terciarización así indiscriminada. Esta zona de aquí es una zona que ya se densificó mucho y que la tipología de lotes permite consolidar esa densidad. Entonces nosotros estamos proponiendo que ahí se pueda, y además tiene todos los servicios y es la parte que está más conectada a la ciudad. Entonces aquí sería la zona en donde el uso del suelo permitiría una densidad mayor que tiene que estar relacionada con el promedio de densidad que ya existe en la zona, en esta parte. Estas zonas no tienen infraestructura, estas rocas, entonces pues tienen problemas de deficiencia en toda la infraestructura urbana, calles, agua, drenaje, tienen un tratamiento diferente. Y estas zonas son las que identificamos nosotros como áreas de crecimiento urbano en función de las metas demográficas y las especulaciones que hicimos. Estas son las zonas que deberían crecer, estos pedacitos. Esta parte es una zona de ejido que está designada en la regularización del ejido como zona parcelada para uso agropecuario. Entonces, ahí es donde también predomina ese tipo de uso y así lo conservamos. Y esta zona es la zona de preservación, entonces esa va a quedar como tal. Aquí se modificó el límite de la franqueza de amortiguamiento y nosotros identificamos por la vocación del suelo tres zonas. Esta que ustedes ven aquí, esta, sí, no, dos zonas, esta de aquí y esto que ameritaba desincorporarse del parque ecológico y que se haya conservado, integrado a la zona de preservación porque tiene una zona de bosque denso. Y la idea de aquí es que el parque realmente se utilice como un parque y no que es un concepto ahí antiguo, sea un parque urbano, recreativo y turístico, pero con dos usos diferentes, un uso restringido aquí y un uso muy limitado acá. Entonces, en consecuencia, pues los usos del suelo, las densidades, los criterios ecológicos para la urbanización y la construcción se matizan mucho en esas dos zonas. A ver, la siguiente. Aquí, bueno, es otro plano que detalla otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero ya estamos marcando las zonas federales, ¿no? Las zonas ya un poquito de manera más precisa y ya vamos un poquito más rápido. La siguiente. Uy, están todas invertidas. Este sería, digamos, el esquema de estructura urbana general que estamos planteando. Se hace una propuesta de una vía perimetral que integre las zonas a partir de donde hay secciones disponibles de calle, una jerarquía de vías secundarias también donde es posible. Algunas vías nuevas se plantearon, incluso se acordaron con los particulares y ya se establecieron. Ese periférico más o menos esa zona circular no se junta abajo. Sí, esto vimos que se juntara con la parte urbana, pero no, se liga a la ciudad, o sea la ciudad está acá abajo, entonces esto se conecta a vías que ya existen, pero ahorita lo que pasa es que aquí se junta y suben todos por aquí nada más. Esta vía no existe, aquí hay un bulevar y un problema que se conecte de esta forma para que dé la proposición, ¿sí? la propuesta de vía. Y aquí se propone una jerarquía y se determinan las secciones de las secundarias para que permita organizar algunos sectores. Los usos del suelo ya se definen en términos generales aquí.
¿cómo serían? Estos serían, digamos, usos habitacionales. Se establece un sistema de centros de servicio, o sea, para que haya dotaciones de equipamiento urbano en relación al nivel de la población y al estrato también socioeconómico de la población, porque esto está muy claramente segregado. Aquí viven los ricos de la ciudad, aquí vive gente muy pobre, aquí vive gente tipo medio, no, pero aquí vive gente tipo medio, y aquí vive gente muy pobre. Y bueno, el tratamiento de esta zona, ¿no? ¿Hasta dónde sería el límite de esta zona de agropecuaria, de aprovechamiento restringido, de aprovechamiento muy limitado, y la zona de preservación que se modificaría en todo este campo? Entonces, en alguna parte estamos ganándole a la zona de preservación y en el otro le estamos liberando. Cada sector también tiene un chancecito, una forma de conciliación. El sector de pequeños propietarios, de ejidatarios y de comuneros, todos tienen chance para el crecimiento urbano, para que puedan hacer negocio. Ya depende de cada quien cómo lo haga. Sí. Y al final se llega en 60 planos a una zonificación de detalle de este tipo, en donde todo este modelo general se detalla, se especifica a partir de una zonificación en planos 1 a 1000 y manzana por manzana o casi predio por predio. De tal forma que, por ejemplo, aquí en esta zona, esto es un equipamiento, aquí está el equipamiento, aquí se permite una zona comercial y de servicios de un tipo, con una serie de normas de usos permitidos, normas de aprovechamiento, normas para el desarrollo, en fin. Se va estableciendo aquí una diferencia entre este y este, ¿no? Por el tipo de uso que se tiene. En algunos usos habitacionales se les define densidades, por ejemplo, este es una densidad diferente de este otro, porque en realidad así está y se desea que así se mantenga. Entonces, como ven, todo al final se tiene que revisar con mucho cuidado para que todas las partes coincidan. Y ya ahí es donde realmente se definen instrumentos muy precisos para que la gente que otorga las licencias pues no tenga ninguna duda. Incluso se había diseñado ya un sistema en donde, una vez digitalizada toda la información, esto se pueda manejar en un archivo de computadora con un disco compacto y que se pueda hacer la lectura de esta información para que no haya manipulación. Bueno, sí, aquí en la universidad. Es que me tardé, entonces sí, yo te llamo un ratito. Sí, estoy aquí en casa. Yo te llamo cuando vayas a... ¿También hay áreas baldías? No, aquí ya no queda ninguna área. Todo queda asignado con un uso. Es el plano de uso. Sí. Aquí lo que, mire, por ejemplo, aquí se ve, esta es la calle que está promoviendo como vía primaria. Entonces ya se deja el derecho de vía, aprovechando en algunos casos la zona federal de algunos escurrimientos. No hay otra en donde, bueno, aquí no se ve, pero en algunas otras hay vías también que se proponen nuevas y se deja el derecho de vía y se insinúa el posible trazo que pudiera tener la calle. No debería hacerse así, debería, en un proceso lógico, pues debería no plantearse y hacerse un proyecto ejecutivo, un proyecto geométrico de la calle para hacerlo, pero ahí no hay tiempo de hacerlo, porque al día siguiente van a ir a pedir un alineamiento y se ve que esto es a tantos metros a partir de la referencia que se marcó. Pero a esta escala ya se puede trabajar muy bien sobre estos derechos de vida o alineamientos. Entonces, de esa manera, en suma, este plan se pretendía que sería un poco la figura de estos planes parciales que ustedes van a hacer, ¿no?
¿Qué se pretende? Tiene tres, en este caso tenía tres finalidades. Primero, detallar el plan de ordenación de zona conurbada en una propuesta de ordenación urbana. O sea, una propuesta de ordenación urbana de detalle para el sector. Segundo, lo que en francés se llama un plan de uso del suelo detallado, no ambigüedades y cosas generales, sino muy preciso. De tal forma que si yo soy el propietario de este predio, vengo, ubico y me dicen, es una H2. ¿Sí? Entonces ya sé qué uso del suelo le toca. Y tercero es que tiene que es la parte, digamos, aburrida del plan, un mamotreto así de este tamaño, con las normas que especifican todo esto. El uso del suelo, los aprovechamientos y las normas para las urbanizaciones, subdivisiones y todo esto. Se establecen las limitaciones de zonas federales, derechos de vía también, que son muy importantes garantizar. Por eso ocurren las desgracias estas en la de Acapulco, porque todas las zonas federales están invadidas, ahí también, pero si ni siquiera están identificadas y no existe normativamente algo con el que uno pueda marcar. Ahí a la gente de la dirección de desarrollo urbano, llega una gente y le dice, pide una licencia y dice, bueno señor, pero aquí es una zona federal. No está marcado, no está delimitado. Bueno, pero es que existe la ley que ¿dónde dice que está marcada la zona federal? ¿Dónde hay un límite? Y por ahí algunos vivos sacan una cartita y dicen, mire, esta constancia nos la dio la Comisión Nacional del Agua, en donde dice que no hay problema con la zona federal. Entonces lo que se trata aquí es que aunque no estén decretadas por la Comisión Nacional del Agua, con base a lo que dice la Ley Nacional de Aguas, para efectos de uso del suelo se marca. Y ya cuando menos queda marcada como una zona en donde no se puede construir. Y si van a pedir licencia o les cae un inspector, pues ahí tendrían que ajustarse a eso. Cuando menos, es lo único que se puede hacer, no se puede hacer otra cosa. Porque removerlos y quitarlos está en chino, pero cuando menos existe el documento normativo con cierta validez jurídica que impida que esas zonas se cubran. Este plan ya es de estrategia. Bueno, el que vimos anterior es básicamente la estrategia y estos planos son, en este caso son 60 planos de uso del suelo detallado. O sea, yo creo que ustedes no tienen que llegar en los planes parciales a este nivel de detalle, pero sí cuando menos al nivel, como les decía, detallar el plan de zona conurbada, una propuesta específica para su sector, ¿verdad? Y una propuesta de ordenación urbana, de modelo de desarrollo urbano, lo más detallado que se pueda parecer. A lo mejor no hay que llegar a las modificaciones secundarias. Yo pienso que operativamente, mi planteamiento, mi forma de ver el asunto, es que las ciudades deben, menos en México, deben tener esto. A lo mejor en otros países no se necesita. Para evitar la ambigüedad, la discrecionalidad y la corrupción. Además, si lo probamos en computadora ya sale su... Claro. Porque aquí, en estas zonas de que es una zona, todo esto es una misma zona, pues digo, no es una misma zona, y una misma norma así que está redactada en 3 renglones, pues ahí se vale todo. ¿Cómo se puede negociar una cosa sí y otra cosa no? Pues mediante la concertación uno a uno, en un desayuno, en una comida, ¿no? Ahí se decide, y la corrupción, pues por supuesto, ¿no? Ah, pues si es un restaurante, pues le va a salir caro. Si es un hotel, pues más caro. Entonces es una discrecionalidad tremenda. Aquí se trata de reducir la discrecionalidad al máximo. Donde ya lo hemos implementado, que es en el Estado de México, en el municipio de básicamente Tlalnepantla y Atizapán, ya la cosa no está tan fácil. De que existan cosas raras, eso puede ser, pero ya no está tan fácil. Y además le resuelve el problema en mucho a la administración municipal. Yo lo veo también como un problema de ayuda a la administración municipal, porque aquí vienen a pedir un uso del suelo, primero para ubicarlo en el plano aquel, está infame. ¿Cómo ubican un predio con un croquis todo raro, ni siquiera tiene referencia, ni tiene clave catastral ni nada? Ubicarlo en ese plano del general está en chino.
Luego en algunos proyectos tan pequeñitos, tienen unas zonas tan complicadas que la raya de cipatón del plano ese, pues a lo mejor está cubriendo todo el terreno que supuestamente queremos domar, entonces no sabemos ni qué ponerle. En cambio, a este nivel ya no hay ningún problema, ¿no? Está lote por lote. En el caso de Tlalnepantla se tiene de acceso al sistema de cómputo que este predio tiene una clave catastral, entonces ni siquiera se le pide cuál es su predio, sino simplemente cuál es su clave catastral. Y por medio de la clave catastral el sistema lo jala y lo lleva uno aquí. Entonces, y ya se verifica a ver si coincide el predio ese que dice con el que está ahí, pero ya es una labor de verificación ahí, ¿no? Dice, a ver, este es su terreno, señor. Ah, pues sí, es, o que no es, chico, está mal la clave catastral, aquí tienes un problema. Pero en la mayoría de los casos sale, coincide. Aquí, claro, y por touchscreen, la misma gente puede ir a picarle ahí y decir, este es mi terreno, y le da una constancia de uso. Aquí se puede hacer, pero la verdad es que no creo que vaya a darse tiempo. Incluso una chava de la UAM hizo su tesis con un modelo de consulta urbana, un poco así como lo del CINCE y estas cosas, pero yo lo decía que le enfoqué más hacia cuestiones de este tipo. No llegó a un nivel de desarrollo, simplemente hizo el prototipo de cómputo, pero eso, metiéndole tiempo y una lana al proyecto ese para que lo desarrolle, se puede meter sin un sistema de información geográfica, simplemente con una terminal con buena capacidad, con una cinta o con discos compactos, no sé qué es lo que sea más conveniente, se puede tener toda la información gráfica y nada más de consulta para que la gente no la maneje. Y entonces en ese momento desde el funcionario, su escritorio, la ventanilla, el mostrador, se puede ver e imprimir la norma asociada a eso, ¿no? Porque él nada más dice, bueno, es una zona CS, imprímenme la norma CS, vienen todos sus permitidos, todas las normas, todo lo que se requiere. Ya la gente con eso sabe qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Puede hacer un requisito de su predio y le marca, en este caso, por ejemplo, pensemos que este predio, el que pide el permiso, ¿verdad? Es muy grandote, pues ya le está marcando aquí en esta parte una restricción federal. Igual acá, entonces, si este predio se quiere desarrollar, ya el predio no es esto, sino que ya está restringido aquí 15 metros, que es la zona federal, el derecho del cauce del río. En fin, entonces es algunas cosas de las que se podría hacer. En términos académicos, volviendo con lo que empezamos esta tarde, perdón, me parece que a lo mejor ustedes no tendrían necesidad de llegar a este nivel de detalle, porque ya esto es una cosa muy utilitaria mucho trabajo por una parte, muy utilitaria para el ayuntamiento. Ojalá que se pudiera hacer. Pero más bien yo creo que valdría la pena que académicamente se hiciera esta revisión de la problemática urbana, del planteamiento de si es que existe un plan previo y de una propuesta, de una tesis realmente urbanística para la zona, ¿no? De ordenación urbana, una tesis de crecimiento urbano, de conservación, de qué usos se puede, de qué otros usos no se puede, de la imagen urbana del sitio, de los centros de actividad, de organización social, centros de actividad, en fin, ¿no? Y que eso se plasme en una propuesta urbanística de zonificación, trazo, diseño, en fin. Esa sería la idea. Generalmente, la gran mayoría de los poblados, los accesos cruzan toda la ciudad. Pues se está tendiendo mucho a liderar, ¿no? Y eso puede ser parte de la campaña de formación de crecimiento, ¿no? Claro. Generalmente lo que sucede es que los libramientos inducen el crecimiento hacia ellos y terminan siendo integrados el crecimiento como un área vial, una vía interna, ¿no? Porque el crecimiento se da de una manera espontánea alrededor, a los márgenes de la calle y después se van saturando los espacios intermedios, ¿no? Entonces tú pones un libramiento y entonces el libramiento está induciendo el crecimiento. Eso es un hecho, pero si eso se da, a lo mejor se puede usar como una buena estrategia para el desarrollo. Y que no es una tesis nueva. O sea, yo el otro día me estaba encontrando ahí un folletito de Cuautitlán Izcalli, y en la época de Jan González, y ese fue el planteamiento de cómo hacer el crecimiento.
bueno, demasiado idealista, ¿no? En San Juan Se tendría llama se dio las mucho. metáforas, ¿no? Decían En que era San un Juan crecimiento- tendría todo el mundo, pero el pueblo decía que se iba a morir, porque al quitar el paso de los carros por la ciudad, por el poblado, y correrlo hacia la vía del tren, pues que se iba a morir, que ya no iba a haber turismo. Y al contrario, Claro. se abrió. El planteamiento les digo, de Iscali, es que se tiene ustedes conocen por qué Iscali, ¿no? La salida a Querétaro es la autopista, y entonces el planteamiento es que aquí más o menos hay un sector aquí comercial y de servicios, ¿no? A lo largo pegado a la autopista, la zona industrial está de este lado. No sé si ya había y entonces lo que ellos planteaban es que a partir de casi de vías perpendiculares que iban un poco siguiendo las curvas de nivel, ¿verdad? Que se construía esta vía y entonces la urbanización se daba en principio así, ¿no? En medio de la vía, ¿no? Entonces se hace otra, entonces aquí crece esta otra parte, un crecimiento como muy orgánico. La verdad es que no se quedó así, pero el planteamiento es interesante, o sea, no están pensando de que la vía va a ser el límite del crecimiento, pues ¿cuál? Del otro lado se va a brincar. Pero bueno, si sabemos que eso es así, pues entonces ¿por qué no plantearlo como una estrategia, como una tesis, ¿no? De que pensamos que el asunto es así y que debe crecer de esta manera, ¿no? Claro. Con base en el crecimiento de la población. Hoy, intensificar que se crezca hacia se promover. Claro. Entonces, bueno, como ven, vimos, el ejemplo nos sirvió para ver los planos, una forma de expresión así muy rápida, y también un poquito para ubicar la cuestión del plan de conurbación y lo de un plan parcial, que pudiera ser un plan parcial, ¿no? Que son más o menos los casos que escogimos. No sé si hubiera alguna duda. Nada más por ejemplo, en el municipio de Zapata, los casos de 1.000 catastrales no creo que existan. Entonces, bueno, van a ser casos diferentes, ¿no? Claro. Pero se verán en su momento también cómo van. Sí, entonces un trabajo, a ver, vamos precisando lo que tendríamos que presentar para la próxima, ¿no? Entonces, mire, para la próxima sesión, Aquí viene con periodo general sintético. el 30 y 31 de enero va a ser la próxima sesión. O sea que en realidad tenemos que 2 semanas. 2 semanas. Entonces, en esa sesión lo que tenemos que hacer es La selección del tema. la selección del tema, hacer una revisión rápida del tema, de la problemática del tema. Por eso les di ese ejemplo de esto mismo, para que ustedes vean ahí cómo se plantea el asunto, ¿no? ¿Cuál sería el enfoque del tema? Ustedes ven ahí en el guioncito ese que les di, aquí se plantea que hay un problema de crecimiento urbano hacia la periferia, de la definición de una zona de transición entre la zona natural de la sierra y la ciudad, ¿verdad? Que está siendo urbanizada, que tiene una indefinición de usos, ¿verdad? Y que en términos de intención se ha pretendido regular, impedir que crezca, pero eso no ha sido así y prácticamente es imposible que se logre. Entonces ese es el problema. El objetivo es crear una respuesta que dé salida a ese tipo de situaciones, que permita cierto crecimiento urbano de manera concertada, acordada con los involucrados, racionalmente en zonas identificadas, lo menos, porque esa zona no es apta para el crecimiento, pero puede que sea en las zonas menos malas, ¿no? Y dar usos alternativos para esa zona de parque urbano ecológico, para fines recreativos, turísticos y productivos, ¿no? Y en función de sus características y su vocación o su posible potencialidad, pues darle algunos usos, ¿no? Conservar la zona urbana con sus aspectos típicos. O sea, esos son los objetivos que se identificaron para ese caso. No sabíamos todavía qué iba a salir, ¿no? Pero ese era el problema. Entonces, a lo que yo voy es que ustedes tienen que, además de definir el tema,
precisarlo en términos de cuál es el problema fundamental. En el caso de la zona sur, a lo mejor el crecimiento, estas expectativas de la industria maquiladora, cierta infraestructura regional que se está previendo por ahí, en fin, cosas que se saben de antemano, ¿no? Y en cada caso tendrá su problema. Entonces ese es el punto medular, ¿no?